¿Qué tranza, banda? Le sale a su compa Luis desde acá, desde Oblatos. Quemando gallito me la paso relajado yo, con los ojos bien tumbados yo, pero siempre puesto para tú. Quemando gallito me la paso relajado yo. El día de hoy tenemos a un invitado especial, lo estuvimos anunciando en los últimos días, tenemos un invitado de lujo, le doy la bienvenida a mi canal, Fabi Guzmán, campeón del mundo Gracias, hermano. Gracias por la bienvenida y vamos a darle hasta que se me hizo venir. Ahora sí, estamos platicando hace ratito, ya habíamos estado dándote seguimiento desde que yo pisé la cáscara, desde ahí me dijeron, hey, campeón del mundo. De hecho, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar, tu nombre había salido episodios atrás, más nunca me imaginé que era Fabi Guzmán, el campeón del mundo. Cuando ya me metí de lleno dije, a ver qué día nos toca ver. Sí, te digo, la verdad me había tocado verte ahí en varios podcasts que ya has hecho, ya has realizado con compañeros de nosotros, pues de ahí mismo de la Talacha. Y pues cerramos el trato que hace una semana, ¿no? De que se me iba por fin a hacer venir para acá y bueno, aquí estamos. Chingón, a mi canal, pues bienvenido. Y como ya se dieron cuenta, pues nos trajo ahora sí lo que es la playera del campeonato del mundo y la medalla tal cual. Sí, hermano, ahí me la mostrando. Me la traje, un bonito recuerdo que tengo de esa bonita experiencia, ¿no? Que ahí la tengo guardada y pues bueno, es algo que siempre he querido enmarcar y hasta ahorita pues no se me ha dado, pues, pero ya va para enmarcarla, ya casi. Platicábamos se van volando, ¿verdad? Todas te las piden. Sí, fíjate que de ese recuerdo, pues bueno, teníamos ciertas camisas por partido, ¿no? Entonces, pues en la final estuvo toda mi familia, estuvieron muchos amigos y pues obviamente todos quieren tener un recuerdo, ¿no? Que en este caso son las camisas. Las de juego, pues bueno, se las di a mis familiares y por ahí las de entrenamiento, las de concentración, los pants, pues eso sí se los hice llegar y como recuerdo a mis compañeros, pues de ahí de mi barrio. Yo soy de Miravalle y pues a algunos les tocó. Justo lo que te iba a preguntar, ¿de dónde eres de allá? ¿De Miravalle? Sí, yo soy de Miravalle, de hecho, pues está casi del otro lado de donde estamos ahorita, entonces orgullosamente soy de Miravalle. Puerta de Hierro no está tan lejos. Me queda, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Cuando me preguntan, oye, güey, ¿de dónde eres? No, pues ubicas Puerta de Hierro. Y a todos, no, Simón, pues de una hora soy de ahí, se llama Miravalle. Pues de ahí no. Pero sí está hasta el otro lado, o sea, periférico sur. Luego es futbolera la zona. Sí, mucho fútbol para allá. Conocidos, pues bueno, Brandon Fierros. Sí. Ya de los que ya llegaron a ser un poquito más, pues es el Chemi Gareda, que él es tío del Cachorro y Gareda. Okay. El que está ahorita con nosotros en la Talacha, entonces. Está haciendo mucho ruido. Mucho futbolista por allá, Everardo Vejines. Sí. Pavel Pardo, es de una colonia cercana a Miravalle que se llama La Uco. ¿Lo llegaste a conocer? No lo llegué a conocer, pero a sus familiares sí. ¿Sí? Tienen un gimnasio, muchos familiares siguen viviendo todavía ahí, entonces pues es un referente también de allá de aquí a zona. Y vaya jugadorazo también. Sí, la verdad. Europeo y demás. Sí. Campeón en Alemania. Campeón en Alemania con el Stuttgart, sí. Sí, chingó a mi canal. La pregunta del millón, ¿a quién le vas? Yo soy atlista de corazón. Me imagino que ahí fue tu formación. Sí, toda mi formación. Vamos a meter de lleno, pero me imagino que ahí fue. Toda mi formación fue en Atlas. De hecho, yo llego a Atlas desde los, si no mal recuerdo, como desde los 11, 12 años más o menos. Temprana edad. Sí, una Copa Zorros. Era una Copa Zorros, bueno, mis inicios fueron de la Copa Coca-Cola, un torneo que se hacía de las secundarias. Y bueno, yo estaba en primer grado, me tocó jugarla con los de tercero. Ya a esa edad pues, ya se me notaba un poquito el fútbol, ¿no? A comparación de los de tercero, pues bueno, que ya están un poquito más grande. Se me hace la invitación, yo siendo de primer grado y quedamos campeones. Primero era un torneo por zonas de las secundarias, después se hacía el estatal, ya todos los campeones de todo Guadalajara, y posteriormente ya se hacía como el estatal, ¿no? Campeón de cada estado. Nosotros quedamos en el campeonato de las zonas, ya en el estatal perdimos, y de ahí me hacen la invitación a las fuerzas básicas de Atlas. ¿Algún visor que te vio por ahí? Sí, en este caso se llama, no me acuerdo muy bien ahorita su nombre, pero algo así de Jorge Rico, algo así. Había muchísimos visores, pues, pero uno de los cuales me dio el seguimiento más profundo fue él. Qué chingón, mi canal. Estuvo de hecho, son los torneos. Hemos tenido la oportunidad de platicar con varios de tus compañeros, pues a fin de cuentas te ha tocado verlos jugar como compañeros, como rivales. Y esos tipos de torneos, la Coca-Cola, la infinidad de marcas que han hecho torneos de fútbol, han salido jugadores muy, muy destacados. Sí, fíjate que en este caso yo cuando estuve en esa selección de la secundaria, te digo, yo era de primer grado y varios de los que ya están en tercer grado, pues obviamente sobresalían más que uno por la edad.
y obviamente por el juego que tenían. Y si no mal recuerdo, de la selección de la secundaria en la que yo estuve, sí éramos como 4 seleccionados. Eso fue a edad temprana. Sí, fueron mis niño, inicios, como quien dice. de niño, ¿cómo eras? Fuera del fútbol, ¿cómo eras? Puta, de niño, espero mi mamá no vea este video porque sí, de niño era muy vago, la verdad. Muy, muy vago. Yo me crié con muchos amigos de mi edad, pero pues prácticamente mis raíces era el fútbol. O sea, en la colonia donde yo soy, hasta la fecha, ¿eh? Ahorita sigo saliendo con mis amigos y por ahí compartimos un poquito los momentos. Ellos trabajan, pues yo ya sigo siendo futbolista. Ya el tiempo ya no es el mismo, de repente coincidimos, de repente no, digo, por cuestiones de trabajo. Pero de niño sí yo era hiperactivo a más no poder. Teníamos una cancha donde hoy en día es la última estación del Macrobús, que es hacia Gobernador Curiel. Sí. Teníamos una cancha de tierra, pero pues prácticamente era tierra con piedras y vidrios, ¿sabes? Pero pues ahí fueron mis inicios. Yo creo que estuve en la escuela en la mañana, salía de la escuela y lo primero que hacía era cambiarme e irme a la cancha. Porque pues obviamente todos los vecinos, pues la cancha nos quedaba a medias de todas las casas, ¿no? Y todos los compañeros, amigos que tenía desde chicos, siempre se la vivían en la cancha, ¿no? ¿Y siempre jugabas de defensa? Fíjate que yo mis inicios fueron de contención, güey. Yo a Atlas llegué de contención. Ya por obras del destino, que los entrenadores de repente te ven cualidades en otra posición. Por necesidades del club. Me hicieron defensa central. Y cuando me toca debutar, pues obviamente me toca debutar de lateral. O sea, nada que ver con las posiciones en las que yo empecé. Sí. Pues vamos metiéndonos de lleno a tu proceso de formación. Ya jugaste la Copa Coca-Cola, ahí sale un visor y te lleva él directamente a Atlas. Me lleva directamente a Atlas. Me acuerdo que en ese entonces a mí me brincaron un proceso, porque antes te mandaban a unos campos que estaban en R. Michel, por ahí, por el parque, no recuerdo muy bien el nombre del parque, pero te mandaban directo a ese parque, era como un filtro el que tenías que hacer. Si pasabas ese filtro, te mandaban directamente a CECAF, que está allá por el Parque Montenegro, Carretera Chapala. Entonces me mandan directo a mí al filtro de CECAF, y sí, te digo, yo obviamente jugando de contención eran 3 filtros, o sea, obviamente eran puros partidos los que hacías, y pues ahí te visoreaban las cualidades, ¿no? Que tenía cada ¿A ti te llevaron solo o fue un grupo? No, era un grupo. ¿Recuerdas qué grupo era? Como con de los que te puedo decir, éramos puro jugador que iba a visorías, vaya. Sí. Se hicieron 2 cuadros, 94, 95 y 93, y fueron 2 equipos los que formaron, y obviamente era un partido entre esos jugadores que iban a visorías, y obviamente de ahí sacaban pues lo mejor. Todos los filtros empezaban a pasarse. Entonces, gracias a Dios, pues me tocó ser uno de los seleccionados en ese filtro. Obviamente también es algo que si yo les puedo ayudar y a mí me sirvió mucho, es tener como ese liderazgo, ¿no? Porque obviamente pues muchos jugadores van como cohibidos, ¿no? A no querer hacer las cosas bien, les da pena. Y a mí algo que me ayudó mucho en ese proceso fue que si había una falta, yo la cobraba. Si había un tiro de esquina, yo la cobraba. O sea, me hacía notar un poquito más. Tenías esa iniciativa. Que los demás, sí. Entonces, algo que a mí me ha caracterizado desde chico es de que siempre he tenido buen golpe de balón, ¿no? Entonces, me acuerdo que hubo un penal y yo lo tiré. Con toda la confianza presta. Sí, la verdad, o sea, obviamente se arrimaron 3-4, pero yo agarré el balón y yo lo tiro. Entonces, siento que eso fue algo que me ayudó también a mí para poderme quedar, ¿no? Ese liderazgo que yo mostré desde las visorías. De hecho, tus compañeros es lo que destacan actualmente, dice, un líder nato, o sea, desde que llega impone muchas autoridades, sabe lo que es mantener un grupo unido, y es de los que habla, es de los que te dice, estás cagando, le estás haciendo esto, y eso tus compañeros también lo destacan. Sí, fíjate, como te hago mención, ¿no? Desde chico fue algo que tuve, y que hoy en día, pues bueno, varios compañeros me lo han hecho saber, ¿no? Pues en su momento en Copa Jalisco con Diego Zúñiga, que me puso como capitán de ese gran equipo que formó, ahora en Soca, Checo también, torneos pasados, bueno, mundiales pasados, era Tony el capitán, apenas hoy para el de Cancún me toca ser a mí el capitán, igual me dan la confianza pues por ese liderazgo, y también porque de repente mis compañeros son medios por no mencionar otra palabra para hablar, ¿sabes? Sí. No les gusta, entonces. Muy cohibidos. Sí,
Entonces, es una parte también que importa mucho, ¿no? Para ser capitán, de repente que, no te digo que también se me dé mucho hablar, pero sí me suelto un poquito más que los demás. No, y le brindas esa confianza al grupo. Sí. Que de eso se trata. Entonces, hoy en día, pues también soy como el referente, vaya, de los equipos que me ha tocado estar participando. Me han dado esa confianza. Ahorita nos vamos a meter al Soca. Ahorita hiciste mención, te tocó pisar Atlas, el Parque Montenegro, que era Atlas CECAF. CECAF. Era Atlas CECAF. Te toca pasar ese primer filtro, o sea, literal, te quedas en Atlas ya de manera oficial. Sí, me quedo en Atlas. Obviamente, pues éramos ciertos jugadores de diferentes divisiones, ¿no? 93, 94, 92, 91. Entonces, una vez que te aceptaban, pues no eras ya completamente de fuerzas básicas, ¿no? Tenías que tener un proceso, como más o menos como un mes, en lo que entrenabas ya con la división que más o menos te iba a tocar, ¿no? Que en este caso yo me acuerdo que cuando yo llegué era la octava, séptima división, sí, más o menos, que era la de mi edad, ¿no? Entonces me quedo un mes, y en ese tiempo mi entrenador era el Toki Castañeda. El Toki Castañeda fue el que era el entrenador de ese equipo. Entonces, bueno, llego y te digo, pues bendito Dios, tuve un proceso bueno, entrené y obviamente pues con las ganas y la motivación de que pues uno se quiere quedar, ¿no? Me toca hacer buen papel y el próximo torneo que tenía esa división era la Copa Zorros, una Copa Zorros que hoy en día pues ya no existe. La venta del equipo hoy en día pues ya tiene otro nombre esa copa, ¿no? Que hoy en día es Copa Orlegui, okay, por los dueños, pues, pero en ese tiempo cuando yo estuve era la famosísima Copa Zorros. Entonces me toca ser parte de ese equipo, nos va bien en ese torneo, llegamos a la final, la perdemos contra un mismo equipo de ahí de Atlas, de CECAF. En este caso esos jugadores eran los que ya estaban más avanzados, okay, que prácticamente pues era de los que me acuerdo, era el Pocho Guzmán, era el Macaco, hoy en día también está en la Talacha, estaba Héctor Lomelí, un portero, que tiene un hermano que de repente juega a veces en la Cáscara, no me acuerdo de su nombre, estaba el Foco, o sea, infinidad de jugadores que ya estaban en el proceso de Atlas, que esos jugadores ya estaban, pues bueno, ya es cierto, ya tenían varios años en ese equipo. Okay. Entonces, están en un proceso. Sí, me toca jugar la final contra ellos, la perdemos, pero a mí lo que me benefició que terminando esa copa, ese torneo, el entrenador de la división, que era el Toki Castañeda, ahí es cuando me dice que soy ya parte de Atlas, pues es cuando me dan el sí para quedarme. ¿Eras el único que se quedó de esa camada? No, nos quedamos como 4, era otro contención, Conrado se llamaba, y era Dani Hernández, que él hoy en día, bueno, estuvo conmigo en el proceso de selección, fue campeón del mundo también conmigo. Y estaba Jorge Celada, él también fue compañero mío en Atlas por muchos años, estuvo en el proceso de selección, él fue uno de los que se quedó fuera de la selección y hoy en día está jugando en la Kingsley. Él es Entonces fuimos varios jugadores de los que nos quedamos en ese proceso de Copa Zorros. Y bendito Dios, pues nos tocó llegar muy lejos, pues. Y en el primer añito es cuando te llega la oportunidad de empezar a ser seleccionado. Sí, bueno, en el llamado a selección me llega como a los 15 años. Jugamos una copa, la Copa Nike se llama. Jugamos esa copa. En ese tiempo, la verdad, desconozco qué pasó, que no vinieron tantos equipos. Obviamente la jugaba Monterrey, Tigres, Toluca, América, Tecos. En ese tiempo Tecos estaba en primera división, Chivas, Atlas. Pero no sé qué pasó, que esa copa no se hizo como se venía haciendo normalmente, ¿no? Entonces eran muy pocos los equipos. De los que me acuerdo que vinieron fue Monterrey, América, Toluca, pero Toluca el del bancario, Tecos, Chivas y Atlas. Entonces ahí, bueno, medio las reestructuraron por muchos equipos que no vinieron. Nos toca ganarle la final a Chivas en CECAF. Ese día me toca hacer un buen torneo, la verdad. En la final me toca meter un gol de medio campo. Por ahí está en YouTube, de repente. Destacando el golpeo de balón. Es bonito sí, volver a verlo porque pues fueron mis inicios, ¿no? De selección. Entonces me toca meter ese gol de medio campo a Chivas. En ese tiempo en Chivas estaba Giovanni Casillas, el Goro Fierro, Pablo Tostado, estaba Solorio, el otro central que estuvo conmigo en selección. O sea, todos los seleccionados que ya estaban los que complementaron en el proceso, esa selección. Entonces ahí estaba el Potro Gutiérrez, que era en ese tiempo el entrenador de la selección sub-15. Y terminando el partido, pues bueno, quedamos campeones, celebramos
Y de Atlas, los que ya estaban seleccionados era el Pollo, era Héctor Lomelí, este que te digo que es portero, es de aquí de Guadalajara, y estaba, creo que otro. Entonces, bueno, se arrima el Potro con el Pollo, lo felicita, y ahí es cuando le dice, oye, pues fíjate que me gustó el central. Y en ese tiempo el coordinador deportivo de Atlas era Daniel Amed, un argentino que la verdad trabajaba muy, muy bien. Y ya él también me habla, y pues estaba a un lado de con el Potro. Y ya el Potro, pues igual, me felicita igual como el Pollo por el campeonato, y ya me pregunta mi edad. Yo creo que ya lo sabía, ¿no? Porque pues éramos de la misma generación. Y ya me pregunta mi edad y pues me felicita y me dice, ¿sabes qué? Pues fíjate que te di muy buenas condiciones, muy buenas cualidades, eres un jugador aguerrido de lo que ando buscando, y pues quiero hacerte el llamado, fíjate que el equipo se va a presentar. Me acuerdo que la final fue un domingo ahí en CECAF. Normalmente ese torneo, la final se jugaba en el Jalisco, pero te digo, como hubo problemas, no sé qué problemas hubo que nadie, pues no lo pudo hacer como normalmente se hacía, la final fue en CECAF. Fue un domingo, me acuerdo de la final, y la selección se presentaba el lunes en el CAR, allá en México. Entonces ahí es cuando el Potro me dice que me presente el lunes en el CAR. Y pues estaba mi familia, hermano, imagínate la satisfacción que siente la familia. Yo, ¿Cómo describirías ese momento que ya te dijeron ahí? La verdad, sí se me salieron las lágrimas. O sea, porque pues es algo, es un logro, la verdad, que en su momento pues yo no sabía que iba a alcanzar. Y pues imagínate, a mis 15 años, tener el primer llamado a selección. Ya te la empiezas a creer que ya estabas a otro nivel. Sí, la verdad es cuando empiezas a sentir un poquito más el fútbol que estás profesional, hecho para otras cosas, sí, que sabes que tienes buenas condiciones, que puedes llegar a lograr hacer algo. Entonces, sí, ese llamado la verdad queda muy marcado en mi historia y pues obviamente en mis logros, ¿no? El proceso proceso de convocación o de convocatoria, mejor dicho, para las elecciones, ¿es así literal en las inferiores? ¿O van y revisan como en el fútbol, como en el Sí, la verdad, el proceso que hay a nivel sub-15 es el mismo que hay en la selección mayor. Nosotros, pues en ese tiempo ya estaba el torneo sub-17 y el sub-20, ¿no? Nosotros en ese tiempo pues éramos sub-15, pero algunos jugadores ya teníamos llamados a la sub-17, ¿no? De hecho, a mí me tocó ser campeón en el primer, y en el primer torneo sub-17 y en el segundo torneo Atlas quedó campeón. Fue bicampeón de los primeros dos torneos sub-17, pero en ese tiempo la generación era 92-93, yo era 94, entonces pues ya nos mandaban a tener un poquito de roce con jugadores un poquito más grandes que nosotros. Y obviamente los entrenadores de cada selección es como en la selección mayor. Iban a los partidos y te visoreaban, vaya, aunque ya fueras parte de la selección, pues obviamente te seguían en el proceso, pues. Pues tú ya estabas visoreado desde antes, desde la Copa, pero obviamente pues no era seguro nada, ¿no? El Potro siempre nos decía que aunque ya tuviéramos un llamado, pues no teníamos el puesto asegurado, porque pues obviamente para el Mundial todavía faltaban 2 años. Lo acabas de mencionar, el puesto no es seguro. Sí. Cuando te dan esa noticia de, ¿sabes qué? Te subes al camión porque te vas al Mundial. Fue un proceso muy largo, hermano. Fue un proceso muy largo porque yo tuve una fractura como a 3 meses. Bueno, no fue fractura, fue una fisura. Tuve una fisura como a 3 meses del Mundial. Entonces prácticamente me pegó muy, muy cabrón esa fisura. Prácticamente yo me sentía fuera ya del proceso. Muy, muy cabrón. La verdad que fue algo que me pegó y que después del partido que me pasa la fisura, no lo asimilaba. Fue jugando. Jugando. Tuvimos una concentración aquí en Guadalajara. Nos concentraban, al Potro le gustaba venir mucho al complejo de UDG, ahí en la Primavera. Entonces teníamos entrenamientos y de repente pues nos llevaban equipos para hacer partidos amistosos. Y nos llevan una filial de Pachuca. Entonces en la cancha, en la 1 de ahí del complejo de UDG, tuvimos un partido amistoso, un tiro de esquina, me acuerdo muy bien, voy a rematar. Por ahí no me queda el remate, me queda el rebote, pero a la hora del rebote, cuando apoyo, la pierna izquierda no sé cómo se me falsea y me truena. Entonces, pues yo sentí que era un esguince normal, pero cuando me quise parar, pues la pierna ya no me reaccionaba. Entonces, esto que te estoy hablando fue como a 3 meses del Mundial. Yo me veía afuera, pero te digo, pues termino el partido, me mandan a hacer unas radiografías, desgraciadamente salen las radiografías que estoy fisurado,
Y bueno, el doctor me dice que pues obviamente eso no termina aquí, que le eche ganas, que puedo llegar al mundial si me concentro en la rehabilitación y pues hago la rehabilitación como tiene que ser, ¿no? Entonces me acuerdo que ya termina, va por mí mi hermano ahí al complejo de la UDG, me recoge, pues igual mi hermano dándome ánimo, ¿no? Con él y el Potro estaban ahí, échale ganas, sabían, esto termina aquí, todavía queda mucho tiempo para el mundial. Todos Pero pensando que sí, ya, o ya se había sea, acabado el sueño. realmente ellos también, yo creo que por un momento llegaron a imaginar que pues ya no tenían posibilidades, ¿no? Por la dimensión de la fisura. Entonces, pues bueno, ya pasa todo eso. Me llego a Atlas y ya con las resonancias y las radiografías, ¿no? Para que el doctor las viera. Y el doctor de Atlas, pues sí me dice, ¿sabes qué? Pues ocupas un clavo para poder hacer la operación, tenemos que tener todo en regla, bueno. Yo me quedo con esa, ¿no? Pues yo dije, me van a operar, ocupo un clavo y de ahí pues vaya a saber cuánto tiempo Sí. vaya a estar inmovilizado y pues sin poder hacer nada, ¿no? Entonces el doctor de Atlas, me acuerdo que toma y pide varias opiniones de mi caso y me dice, ¿sabes qué, Fabián? Pues tenemos una noticia buena. Al final no vas a ocupar la operación, siento que con el puro reposo vas a quedar. Entonces sí, la verdad quedé con el puro reposo, tuve como mes y medio inmovilizado la pierna, sin hacer nada de movimientos, me quitan el yeso y como mes y medio ya tuve otra vez para hacer la terapia, ya estuve haciendo ejercicios ahí en Atlas, me mandaban en ese tiempo, el primer equipo entrenaba en Colomos, cuando el primer equipo entrenaba en Colomos, me mandan con los fisioterapeutas que tenía Atlas, los de primera, que la verdad muy buenos, y pues fíjate cómo son las cosas que el proceso que tuve pues de recuperación fue muy rápido, la fisura solda muy rápido y me dio para estar Y vámonos. en la lista de los 23 seleccionados. Qué chingón, mano. Imagínate el miedo que se sentía de quedar fuera ya del mundial. Es algo que también te tengo que contar. Sí. En ese tiempo, la penúltima concentración que tenemos previo al mundial, se escucha feo esto que te voy a decir, pero fue algo que me favoreció a mí, ¿no? Fueron unos partidos amistosos contra Canadá y Estados Unidos. Los dos de Canadá fueron en Morelia, en el estadio de Morelia, y los otros dos fueron en la Corregidora contra Estados Unidos. Okay. Prácticamente a mí esa convocatoria me lleva nada más como para rehabilitar, vaya, porque no podía hacer nada de fútbol, estaba rehabilitando nada más. Y en el primer partido contra Canadá, en el estadio de Morelia, había un central que se llama Jorge Zacarías, era de Tigres, primo de Espiricueta. Entonces, en una barrida choca con un jugador de Canadá, espinilla con espinilla, y literal truena como si fuera una madera. Y ahí pues nosotros nos sacamos de onda, ¿no? Pero pues desgraciadamente era el compañero de nosotros, ¿no? Fractura de tibia. Se fractura de tibia y peroné. Se escucha feo, ¿no? La verdad, porque pues es un compañero de profesión, fue un compañero de profesión con el cual hice buena amistad. Pero esa fractura, pues obviamente lo deja fuera. Es más tardada la fractura de tibia y peroné. Y como yo era el otro central que estaba en el proceso de selección, me acuerdo que el Potro me dice, pues ¿sabes qué, Fabián? Estábamos buscando un central porque pues tú estás fisurado, Zacarías se acaba de fracturar. Pero pues ya hablando con los doctores me dicen que sí alcanzas a estar para el mundial y pues la verdad prefiero respetarte a ti tu lugar que te has ganado desde hace 2 años a traer un central que no conoce nada del proceso, vaya, que el Potro había llevado. Entonces yo prácticamente estuve listo a semanas de que arrancara el mundial. Te digo, por esa fractura que una tuvo desgracia te dio la oportunidad. Sí, se escucha feo, pero una desgracia que tuvo un compañero hace que yo me meta a nivel esa impacto lista. Que tuvo ese grupo. Sí, la verdad. Un grupote el que se armó. Era un grupo que al final fueron 23 seleccionados, pero pues fuera quedaron como otros 7, 8 jugadores, la verdad, de un nivel igual o mayor a los que ya estaban en esa lista. Sí, literal, analizando la lista de jugadores de ese torneo, era un monstruo para la categoría en su momento. O sea, los sub-17 que estaban en ese momento estaba a lo mejor. Lo que era Atlas y Chivas estaba a lo fíjate que en ese tiempo lo mejor era Chivas y Atlas. Sí. Si no mal recuerdo, eran 5 seleccionados de Chivas y de Atlas me acuerdo que eran como 6 o 7 seleccionados. Cuando se trabajaba bien la fuerza básica. se trabajaba bien las fuerzas básicas de Atlas. Y por mencionarte la selección de nosotros, ¿no? Porque si te ibas a la sub-20, a la sub-18, sub-23,
pues igual Atlas siempre era de los jugadores que más aportaba a selecciones menores. Sí, literal. Hoy en día se ha perdido, creo yo, un poquito. Pero todo en general, ¿no? En el fútbol mexicano se ha perdido Sí, la formación de sí, jugadores. fíjate que hoy en día esa formación de jugadores que tenía, pues Chivas lo sigue teniendo porque pues obviamente se la juega con puro mexicano, pero Atlas sí llegó a perder un poquito esa esencia. Hermanito, la emoción antes de la final de la Copa del Mundo, que se vivía en el grupo. Sí se la creía. Sí, fíjate que nosotros llegamos muy motivados porque, si no mal recuerdas, la semifinal que tuvimos nosotros en Torreón contra Alemania, estuvimos a nada de quedar fuera. Sí. Estuvimos a nada de quedar fuera y pues obviamente ahí es cuando dos compañeros de nosotros se hacen famosos uno por el gol olímpico de Espiricueta, que fue donde choca Julio Gómez de cabeza y lo bautizan como la momia después de ese golpe de cabeza. Y el 3-2, pues bueno, después de la lesión ahí del choque de cabeza que tuvo, que realmente nosotros pensamos que no fuera a volver a jugar en ese partido, pues por el golpe y realmente por tanta sangre que tiró, ¿no? Que no le paraban el sangrado. Bueno, regresa a jugar y obviamente en el segundo tiro de esquina que tienen es cuando saca la chilena y cae en gol, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la final con una motivación por arriba de la que traíamos antes del partido de Alemania, ¿no? Si bien mal, nosotros nos veíamos ya en la final porque pues obviamente el esfuerzo que hicimos partido tras partido, yo creo que fue algo que la motivación fue de menos a más, ¿no? O sea, a la final llegamos con esa motivación de la semifinal, te digo, con una motivación que no nos la creíamos, porque te digo, la semifinal que tuvimos, pues era prácticamente como para quedar fuera. Se supone que la selección mexicana en categorías inferiores es potencia mundial. Sí. En su momento era potencia. ¿Se sentían como tal, como favoritos para el torneo? Fíjate que sí sentíamos un poco de presión porque pues obviamente estábamos en casa, ¿no? Obviamente la presión es un poquito más. ¿Por qué? Porque pues representas a tu país y en tu país, ¿sabes? Sí. A veces ha tocado, pues obviamente también los campeones del mundo del 2005 fueron campeones del mundo, pero en Perú, ¿sabes? Igual no le quito el mérito que tuvieron ellos, pero nosotros a lo mejor tuvimos un poquito más de mérito porque fue nuestro país, ¿no? Con nuestra gente, la gente como estaba metidísima, ¿no? Sí, en ese tiempo estaba de moda el foie, no sé si te acuerdas un poquito. Sí. Entonces, cuando despejaban los porteros, en vez de decir la palabra que normalmente dicen en el fútbol mexicano, gritaban la palabra del foie. Entonces, yo jamás había estado en un estadio tan lleno como me tocó estar en el Estadio Azteca, previo al partido de la final. La verdad, una experiencia inolvidable. Se logra el campeonato. ¿Cuáles eran las emociones en el grupo? Mira, se me enchina la piel. Yo creo que sigo recordándolo y me sigo emocionando, ¿no? Hay un dicho que dicen recordar es vivir. Sí. Entonces, desde un día antes, previo a la final, creo que los nervios y las ansias por querer estar ya en el estadio eran muy grandes, ¿no? Un día antes de la final, a los dos finalistas nos llevan a hacer el reconocimiento del estadio. Por ahí tengo una foto previo a la final, pero el Estadio Azteca tenía una lona, ¿no? Que cubría toda la cancha porque estaba lloviendo. Pues no nos tocó pisarla como tal, pero bueno, por ahí pudimos sacar un poquito los nervios previo a la final, sí, viendo el estadio vacío. Pero créeme que al día siguiente que llegamos al estadio, ver desde que íbamos en el camión, la gente que no nos dejaba pasar, o sea, los estacionamientos estaban llenos, o sea, ya no cabía un alma, te lo juro. O sea, si afuera se quedó muchísima gente, imagínate adentro. Bueno, llegamos al estadio, entramos al vestidor, salimos a la cancha, previo estaban jugando por el tercer lugar, que era Alemania contra Brasil. Sí. Y obviamente entramos por la rampa, hasta ahí nos dejaron pasar, pero el estadio estaba a reventar ya, abarrotado. Sí. Te lo juro que yo creo que ha sido un momento que jamás creo que volver a vivir y los ver un estadio tan ¿no? lleno. Sí. Cómo retumbaba. Sí, a mí me tocó estar en el Jalisco, yo creo que en la final del bicampeonato de Atlas. O sea, un estadio que a lo mejor tiene la capacidad de 56,000 personas. Sí. Un estadio Azteca que tiene un poquito más, no sé, no recuerdo cuánto, pero estaba lleno y la verdad la emoción que se sentía inexplicable, te lo juro. Yo creo que es algo de los momentos que tengo muy presente de ese. Y luego normalmente en un partido, por ejemplo, cuando es aquí de clubes, pues las aficiones son divididas, ¿no? El apoyo de un lado, imagínate todo un estadio. Ahí obviamente toda la afición que estaba en ese estadio era nuestra, ¿no? Yo creo que si había
de Uruguay aficionados, pues eran nada más los familiares de los jugadores, ¿no? Nosotros como aficionados nos quedamos con las fotos, el video, lo que la prensa alcanza a cubrir, pero fuera de lo que fue el radar, ¿cómo estaba el grupo? Pues mira, previo, pues bueno, eso es lo que te cuento, ¿no? Salimos del hotel y obviamente desde que salimos del hotel, el traslado, puta, la gente nos venía siguiendo caminando, corriendo. Ahí o sea, en la literal, temblorina, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo siento que desde ahí ya vas viviendo lo que se veía venir en el estadio, ¿no? Y posteriormente a la final, bueno, pues celebramos, ¿no? Lo poco que, como tú dices, que se alcanza a ver, pues en las imágenes fue lo que celebramos dentro del estadio. Después, bueno, nos vamos al vestidor, seguimos celebrando. Pues en ese tiempo teníamos 17 años. En ese tiempo yo creo que no, éramos muy pocos los que tomábamos y a lo mejor nos tomábamos una o dos cervezas, ¿no? Pero sí, después del partido tuvimos un convivio el equipo con los familiares, porque pues estaban todos los familiares de todos los jugadores y pues nos llevan mariachi. Semanas duró la pachanga, casi. Créeme que la final fue en domingo y el festejo duró como hasta el jueves, güey. Te lo juro que tuvimos muchos festejos. Digo, el posterior fue con los familiares en el hotel, previo al partido, en la noche de la final. Estuvimos ahí en el salón del hotel con las familias, pues la foto, pues los familiares tomándose una cervecita, ¿no? Y después, al día siguiente, nos llevan a hacer el recorrido en el camión por toda la ciudad y terminamos en el Ángel de la Independencia, ¿no? Hay fotos ahí en YouTube que la verdad estaba hasta la madre. Se logró el por Ángel segunda de la vez Independencia. toda la historia. Entonces, son recuerdos muy bonitos y te digo, pero el festejo seguía, la verdad. Fue muy poco lo que dormíamos porque pues obviamente te tenías que levantar temprano y a lo que sigue. Después del festejo que tuvimos ahí en el Ángel de la Independencia, nos fuimos con el presidente, que en ese tiempo era Felipe Calderón. Igual nos hizo una comida, pues unas palabras, la foto. Entonces, fueron muchos festejos que la verdad el festejo seguía. Que no se olvidan. Premios. Bueno, sí, la verdad sí tuvimos premios económicos por parte de la federación. Por parte del club también, yo en ese tiempo, pues bueno, jugaba para Atlas, también Atlas nos dio muy buenos premios, la verdad. Para tener 17 años, yo creo que nos llegó mucho dinero a nuestra corta edad. Nunca te esperabas. Nunca te imaginabas, ¿sabes? Y te digo, hoy en día, pues no me arrepiento, pero bendito Dios, pues bueno, fue un gusto, ¿no? Porque pues obviamente de ahí fue de donde empezamos a tener nuestro carro, empezamos a viajar un poquito, ¿por qué? Pues a disfrutar, fue algo que tuvimos que disfrutar de un proceso largo que tuvimos en selección para poder lograr, ¿no? Y luego desgracias, fracturas. Sí, no, y aparte te digo, yo también, el sacrificio que hace la familia, ¿no? Yo creo que es un sacrificio que es una parte muy importante para uno como jugador, ¿no? En este caso, también una de las cosas cuando uno logra todo eso, pues hace parte de la familia, ¿no? Fíjate, yo escucho muchas veces cuando debutan a un jugador joven y que ya se compró esto. Hermano, es que no fue futbolista de un día para otro, tuvo un proceso larguísimo de carencias muchas veces, en donde sufrió la familia, sufrió él, procesos de lesiones. Mano, tienes que disfrutar también en algún momento. Sí, no, fíjate que eso es algo muy normal, ¿no? En el fútbol que tachen a los jugadores porque de repente los ven con un carro nuevo. Pero como tú lo comentas, pues la verdad es un sacrificio que han hecho ellos durante años. Que si bien o mal, pues obviamente para uno como jugador es el medio de transporte, ¿no? Tener un carro te ahorra mucho tiempo para ir a los entrenamientos, te ahorra mucho tiempo para ir a los partidos. Quieren ver a un Yamal como el de Barcelona, o sea, parado en el camión. Realmente uno lo que busca tener, luego cuando tiene un buen sueldo o cuando le llega un buen premio, siempre busca tener un carro, ¿no? Entonces, pues creo que no fue la excepción conmigo y no ha sido la excepción con ningún jugador, porque hoy en día si los vemos, siguen teniendo esa mentalidad, ¿no? De querer comprarse su carro con su primer sueldo. Pues es que somos chavos, ¿no? Cuando estás chavo, ¿qué es lo primero que piensas? Sí, en un carro, la verdad. Entonces, pues sí, fíjate que yo también en su momento cuando nos llegaron todos esos premios de selección y de Atlas, ¿qué carro te compraste? Mi primer carro que compré fue un Jetta. No, fue un Jetta. Fíjate que yo sí me fui tranquilón, bajito. Pues era mi primer carro, ¿no? Sí hubo quienes se fueron. Sí, no, fíjate, en ese tiempo pues el pollo se fue por un BMW del año. Entonces dices, no, pues
Está cabrón, ¿no? Pero también se fue por un carro del año porque también el bono que tuvimos nosotros por parte del club era dependiendo de los minutos jugados. Sí. Entonces, pues Pollo tuvo todos los minutos jugados y aparte, pues ser capitán de la selección, yo creo que le dieron, no sé cuánto, pero le dieron buen bono. Le cayó buena. Sí. Y de los 4 jugadores que estuvimos en la selección de Atlas, creo que yo fui el que tuvo el bono más pequeño. Sí. Pero pues de mucha ayuda. Comprarte un carro. De mucha ayuda, sí, la verdad. Pequeño para algunos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí, llega la realidad. Se acabó, el objetivo se logró, quizá más de lo que se esperaba en el grupo, el quedar campeones del mundo. Viene la etapa de llegar al club. Te toca llegar a tu club otra vez, de tus amores, lo que fue el rojinegro, cómo te recibe el grupo. Bien, la verdad, fíjate que fue un recibimiento, te digo, pues a pesar de que teníamos 17 años, un recibimiento que la verdad nos arropa a la directiva, a los jugadores, nos hacen una bienvenida muy especial, la verdad, porque te digo, pues no es un logro cualquiera. Entonces, la directiva nos recibe y pues nos hace saber lo del bono, ¿sabes? Con el presidente, que en este tiempo era Martín del Campo, sí, que hace poquito fue el dueño del equipo de Tepa. Entonces nos hace el recibimiento y pues cambia completamente la vida del futbolista, ¿no? En cuestiones de que nosotros nos fuimos siendo jugadores con 17 años al Mundial. Si no mal recuerdo, éramos jugadores de tercera, cuarta división, por ahí algunos, te digo, tocábamos 17, pero a banca. Y si nos tocaba iniciar, pues jugar, eran minutos. Yo creo que no nos tocaba iniciar. Entonces, regresamos del Mundial y pues ahora sí, ¿no? Como jugadores titulares de nuestros equipos, en este caso pues ya éramos jugadores de la sub-17, ¿no? Y es bonito porque regresas como referente, ¿no? De los equipos, en este caso de la sub-17, y pues tus compañeros la verdad también te arropan de una manera porque pues el logro que acabamos de conseguir pues no era cualquiera, ¿no? Te ganaste el respeto del grupo. Sí, la verdad también. Te digo, yo pues fui de los que menos participación tuvo, pero pues el referente siempre fue el Pollo, capitán. En Atlas pues también fue siempre el capitán, entonces pues te digo, nos arropan como jugadores, elite, porque ya conocidos. Pues, reconocidos por la parte del logro que tuvimos, pero la verdad muy bonito. Después de ahí se nos abren muchas puertas con el primer equipo, entrenamientos, posteriormente nos mandan algunos jugadores a banca con la sub-20, entonces sí, se te abre por completo un parámetro. Regresaste a Atlas y después fuiste para Académicos. Sí, en este tiempo era la segunda división, sí, ¿no? que se le llamaba Académicos. Era la segunda división en ese tiempo había la Liga de Nuevos Talentos. Sí. No existía, bueno, estaba la Liga Premier también, pero Atlas siempre participaba en la Liga de Nuevos Talentos, que era Académicos. Entonces regresamos del Mundial, unos tuvieron participación en la sub-17 y de repente otros en la segunda división de Atlas. En este tiempo no me acuerdo si era más adelantada la segunda que la sub-17, pero nos mezclaban con jugadores más grandes. Y pues sí, tuvimos el roce ya en la segunda división de la Liga de Nuevos Talentos con jugadores más grandes y posteriormente, pues te digo, el llamado a sub-20, pues con 17, 18 años. Y ahí llegas al primer equipo, te toca llegar al primer equipo después de las 20. Sí, en ese tiempo, fíjate que yo con 18 años nos hablaban a los entrenamientos. Sí. No teníamos mucha posibilidad de poder debutar en ese tiempo porque pues estábamos muy chicos. Entonces estuvimos en el proceso de entrenamientos, era el roce que más o menos fue lo más cercano que llegamos a tener con Primera División, los entrenamientos. Y pues jugábamos con sub-20 después de la sub-17, pues bueno, damos el brinco a sub-20, que era lo similar a Primera División, pues te tocaba viajar al mismo estado donde jugaba Atlas, ya sea México, ya sea Monterrey. Entonces, pues nos tocaba por ahí tener el roce con los jugadores de Primera División que bajaban del primer equipo a jugar a sub-20, porque pues en ese tiempo me acuerdo que viajaban jugadores de más y los que no tomaban en cuenta bajaban a la sub-20. Entonces, pues ya te sentías un poquito ahí rozando las mieles del primer equipo, sí, ¿no? Por los jugadores de Primera División que bajaban a la sub-20. Entonces, poco a poco, hermano, poco a poco fuimos, pues esto no es fácil, tienes que picar piedra y bendito Dios,
hasta que pues se nos hace el primer llamado al primer equipo y para entrenar, eran puros entrenamientos, pero bendito Dios, en un entrenamiento me gano mi puesto para salir a banca con el primer equipo en Copa MX. Sí. Y luego era un grupote el que estaba armándose en ese entonces. Había Sí, buenos en ese jugadores. tiempo la verdad fue cuando el Atlas pegó mucho porque era cuando estaba Bozo, cuando estaba Omar Bravo, cuando estaba Leandro Cufré, estaba Bigón. Bigón, Martín Barragán, Jair Barraza, estaba Memo Martín, Alan López, Sí. estaba Lucas Ayala, estaba... No, era una infinidad de extranjeros, Todos. pero era un equipazo, la verdad. Era un equipo que la verdad, nosotros como siendo jugadores de fuerzas básicas, veíamos imposible el debut, ¿no? Porque volteábamos a ver el primer equipo y eran jugadores de jerarquía Reconocidos en el país hechos y en todas las derechos en el posiciones. primer equipo ya, ¿no? Por la trayectoria que ya tenían casi todos. Entonces, nosotros veíamos imposible, la verdad, tener ese soñado debut, pero bendito Dios se nos hace cumplir el sueño, pero en Copa MX. La emoción, similar a cuando quedaste campeón del mundo o diferente. No, diferente, sí es un poquito diferente. Sí. ¿Por qué? Porque, pues Más bueno, tranquilo, más sereno ya. sí, lo asimilas un poquito más porque te comento que yo antes de que tuviera el debut en Copa MX, estaba entrenando ya con el primer equipo. En ese tiempo el entrenador era, se me fue su nombre, el que era entrenador de Tigres, que fue uno de los goleadores de Tigres, que acaba Tomás Boy. Tomás Boy fue el entrenador cuando me toca debutar. Entonces, bueno, un entrenador duro, la verdad, te soy sincero que no le daba muy pocas, eran muy pocas oportunidades las que les daban a los jugadores de básicas, ¿no? Entonces, me acuerdo que fuimos la sub-20 a hacer un 3-4 con el primer equipo, pero faltaba un lateral nada más para el equipo que iba a jugar Copa MX, porque el jugador que iba a jugar en esa posición era el Calu Gastelum. Sí. Iba a jugar de contención y el contención que iba a jugar en el interescuadras lo pusieron de lateral. Entonces quitan al contención de lateral, lo ponen de contención y Tomás Boy le pide al profe Duarte, en ese tiempo era el entrenador de la sub-20, que le preste un lateral por derecha. Y pues me manda a mí, hermano. Tenemos el interescuadras con la sub-20, puros compañeros míos, y pues yo jugando con todos esos que te acabo de mencionar. En ese tiempo, pues los que iban a iniciar, de portero era, el portero era Alan López, los centrales eran el Pollo Briseño y Yair Elizalde. Yair Elizalde era jugador de básicas. Por derecho iba a iniciar el Calu Gastelum, de contención Treviño, estaba Bigón, estaba Yair Barraza, Matías Bozo, y por derecha que... Barragán. Martín Barragán. Sí. Era el 11 que iba a iniciar para ese partido de Copa. Entonces, pues me fue bien en el interescuadras. Obviamente, los compañeros, en este caso el primer equipo, pues me hacen ver bien, ¿no? Con la pelota, pues me atrevía, pasaba como lateral, regresaba. Obviamente las ganas de querer estar ahí, pues obviamente fue lo que me dio para ganarme. Tercer pulmón te salió. Sí, te lo juro que me salía pues las ganas de seguir corriendo, de meter, de luchar, porque pues yo sentía que ya estaba cerca, sentía que estaba cerca. Entonces termina el interescuadras y se me arrima el Gora Cebes, que era el auxiliar de Tomás Boy, y era el Chiquis García también. Se me acercan y me dicen, pues me felicitan, que hago buen trabajo, que siga así, que no le afloje. Entonces me acuerdo que el partido del interescuadras fue el miércoles y saliendo del entrenamiento se tenían que ir al hotel a concentrar para el partido del miércoles. Y cuando voy al vestidor, pues obviamente ahí ponían la lista de los convocados. Y pues obviamente ya uno se arrima por curiosidad y bendito Dios aparezco. Con el nerviosismo. Aparezco en la lista de los convocados, obviamente a la banca, pues, pero sí. me tocó hacer el debut en esa misma convocatoria. Y sereno, todo el tiempo serenito ahí. No, ya quisieras que sí me costó mucho. ¿Sí? O sea, a pesar de que pues estaba preparado para cuando se llegara al debut, pero te gana el escenario, ¿no? El pánico escénico,
A pesar de los que ya nervios, sí, a pesar de que estado en ya un tenía un escenario fuerte. proceso que me había tocado pisar algunos estadios, de todas maneras los nervios y las ganas de querer estar ahí sí me ganaron. Te aventaste un proceso de 3 años en el club, en esa etapa. Sí. Te aventaste 3 añitos y fuiste ya para Titanes. ¿Cómo se dio el cambio? Fíjate que yo estuve, bueno, después del debut sigo con Atlas, estuve entrenando con Atlas, me tocó participar, bueno, me tocó estar en el debut de Copa MX contra Celaya. Sí. En ese mismo partido debuta el Piojo Alvarado. Fíjate, hasta después de ciertos años me enteré que el Piojo Alvarado también había debutado en ese partido y de hecho fue el que nos mete el gol. Entonces me toca jugar contra Celaya, entro de cambio en el medio tiempo de lateral y ya de ahí me quedo con el primer equipo a entrenar. Entonces el próximo partido de Copa era contra Querétaro en el Jalisco y me toca iniciar como lateral. Me tocó marcar al Jovi Bermúdez, en ese tiempo estaba en Querétaro, y pues bien, la verdad fue un partido que no te voy a mentir, sí me costó, porque pues obviamente la experiencia que tenía el Jovi Bermúdez, pues un jugador ya más hecho, con más experiencia, pues te cuesta, ¿no? A veces marcar a jugadores así, entonces me toca jugar un partido completo contra Querétaro, y en ese tiempo me acuerdo que jugabas de local y después te tocaba visitar al mismo equipo, y después viajamos a Querétaro, me toca viajar, y en ese partido se lesiona el central que le tocó iniciar, y me acuerdo que Tomás Boy casi no se metía a dirigir los partidos de Copa, el que más los dirigía era el Güero Aceves y el Chiquis García. Entonces se lesiona el central que estaba y mandan a Yair Elizalde a calentar. Se para a calentar, pero Tomás Boy estaba sentado y le dice al Chiquis, no, él no. Y ya voltea conmigo y le dice, tú. O sea, creo que ni mi nombre se sabía, imagínate. Y ya voltea y me apunta y me dice, hey, tú, párate a calentar. Y pues yo así como de, ay, güey, pues qué onda. De volada. Sí, me paro a calentar y créeme que fue un calentamiento express porque pues ya tenía como 2, 3 minutos que había salido por la lesión. Entonces me acuerdo que a Memo Martín lo recorren como central y ahí me dejan como lateral. Y ya, pero te estoy hablando que la lesión esta pasó como al minuto 10, 12 del primer tiempo. Entonces me toca jugar casi todo el partido, casi. Todo el partido. Y en ese tiempo me tocó marcar al Vilchis, al Pípila. Sí. Que después fue jugador de Morelia. En Atalacha también. Sí, hoy en día está en Atalacha, en Morelia, y la verdad te voy a ser sincero, sí me costó también. Yo creo que es uno de los jugadores más difíciles que me ha tocado marcar. Un jugador muy explosivo, rápido. Te digo, y bromista, ¿no tiraba broma todo el rato? Sí, muy bromista. Entonces, pues yo trataba de bajarlo, ¿sabes? A veces con la velocidad sí no me alcanzaba y trataba de pegarle, pero pues el güey como si nada, ¿no? No le importaba, a pesar pues me veía chavo porque traía número de fuerzas básicas, ¿no? Entonces, te puedo decir que fue uno de los jugadores que más complicado se me hizo marcar. Sí, de hecho lo vemos en Atalachi, es un roble, mano. Sí, güey. Le tocó estar ahí en la de Peribán. Estuvo en Peribán, después en Morelia, la verdad también hizo muy buen papel, ¿no? Entonces, gran jugador, después estuvo en Atlas. Y luego haciendo sus videos, haciendo bromas al jardinero. Sí, al jardinero, agarrando el carrito, sí, conocido también por sus buenas bromas. Ahora sí, te aventaste ese proceso, miles de anécdotas, definitivamente te tocó un grupo fuerte desde lo que cubría prensa y demás, llegas a Titanes, ¿cierto? Mala experiencia me tocó ahí. Sí. Una decisión tuya de llegar ahí, fue del club. Fíjate que fue más mía que del club. Sí. Prácticamente el club, cuando te mandaban a préstamo, difícilmente te ayudaban con el préstamo. O sea, ellos te decían, ¿sabes qué, Fabián? Te vas a ir a préstamo, pero pues ahora sí que arréglatelas como tú puedas. Y difícilmente me pude arreglar con un buen equipo, ¿no? No te puedo decir que era mal equipo, pero en cuestiones del trato de los contratos batallé mucho, difícil. ¿no? Sí, difícil. ¿Sí manejabas representante? En ese tiempo todavía no tenía representante. O sea, ¿cómo era el acuerdo? ¿Directamente con el entrenador, pero fíjate que ahí tuve mala experiencia porque la franquicia fue prestada. Esa franquicia era una segunda división que estaba congelada, que en ese tiempo una persona que se metía mucho en temas de fútbol pide la franquicia y se la lleva a Saltillo. Esa franquicia estuvo en Saltillo. Entonces me hacen la invitación
me hacen la invitación para esa franquicia. La pretemporada la hicieron en Querétaro, en Juriquilla. Entonces yo para hacer segunda división dije, bueno, para que una segunda división esté haciendo pretemporada en Querétaro, pero su sede sea en Saltillo, pues es porque tiene dinero, ¿no? Sí, por supuesto. Difícilmente las segundas divisiones te hacen pretemporada en otros estados. Entonces nos llevan a Querétaro y hasta ahí todo bien. El entrenador era el Chompón Medrano, muy buen entrenador dirigió Querétaro, de hecho tuvo un ascenso con Querétaro, el entrenador muy capaz, el auxiliar ni se diga, tuvimos, o sea, todo el equipo lo armó el Chompón con muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, la verdad. Jugadores que habían salido de Chivas, jugadores que habían salido de UDG, jugadores que habían salido de Atlas, jugadores que habían salido de Santos, que andaban buscando equipo, entonces fue un equipo que se formó línea por línea muy bien, ¿no? Sí. Entonces me hacen la invitación, llego a la pretemporada y todo bien, de ahí viajamos, de Querétaro viajamos a Saltillo y tenemos un partido amistoso contra Reynosa. Reynosa me acuerdo que era de los equipos en segunda división que más le invertían sus jugadores, tenía compañeros ahí y pues la verdad los sueldos eran de 40, 50 mil pesos en segunda división. Entonces eran de las segundas divisiones que más llamaba la atención, ¿no? Contra Reynosa. ¿Eso fue lo que te llamaba la atención de ese grupo? Del equipo de Reynosa, sí, y la verdad que los jugadores que estaban en Reynosa también eran jugadores que estaban en Liga de Ascenso. O sea, había proyección en ese momento. Sí, la verdad había jugadores muy buenos. Entonces, tenemos un partido amistoso en Saltillo, en la cancha que íbamos a hacer locales, y le empatamos a Reynosa 0-0. La verdad, el equipo de nosotros también, línea por línea, muy bien. El entrenador, te digo, pues la verdad, muy capaz. Pero la parte mala de ese equipo fue a la hora de firmar los contratos. Los dueños, vaya, que se iban a hacer cargos del equipo, pues eran de Saltillo. Pero la persona que consigue la franquicia, pues obviamente quería su ganancia, ¿no? Sí. Entonces, la persona que pidió la franquicia fue la que nos hace firmar los contratos por un sueldo, pero esa persona le hace saber a los dueños, vaya, los que iban a pagar la nómina. Un ejemplo, si mi contrato estaba por 25 mil pesos, en mi contrato decía que yo iba a ganar 45 mil pesos. Entonces, obviamente, la diferencia del dinero, pues era para la parte de esta persona que te comento, ¿no? Que consiguió la franquicia, era como su comisión, ¿no? Entonces, fue muy mala experiencia porque tarde o temprano eso iba a salir a luz, ¿no? Sí. O sea, obviamente en el fútbol, y no nomás en el fútbol, hasta en la vida, jugar con dinero es delicado. Es delicado, ¿no? Y más con el ajeno. Sí, ¿no? Y entonces nos llega la primera quincena y pues obviamente nosotros recibimos lo que decía en el contrato. O sea, imagínate recibir 45 mil pesos y dices, cabrón. Se equivocaron. Pues había jugadores un poquito más grandes que nosotros que ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues yo no le voy a dar nada a esta persona, me lo voy a quedar. Pues se hace un chisme en eso, llega voces de las personas que pagaron y pues esas personas deciden hacerse a un lado. Entonces prácticamente quedamos desprotegidos porque ya no había quien le metiera dinero al equipo. Y ahí es cuando me doy cuenta que se hacen los dobles contratos, ¿no? Uh-huh. Uno que mete en la federación y otro que mete en un contrato fantasma, vaya. El contrato fantasma era para los dueños que iban a pagar y el contrato que nos hizo esa persona es el que se mete hacia federación. Por si hay alguna demanda o algo, pues te pagan lo que dice en el contrato que era el mínimo. Está en federación, que era el mínimo eran 3 mil pesos. Hijos de... Entonces, no, nos fue mal, güey, nos fue mal, batallamos mucho, nos sacan, en ese tiempo nos metieron a vivir en el INEDEC, se llama, uh-huh. Son como los dormitorios para los deportistas de Saltillo, la verdad, muy bonitos, pero este patrocinio lo consiguen las personas de Saltillo, entonces esas personas de Saltillo se hacen a un lado y nos quitan todos los patrocinios. Entonces, la persona que se hace cargo de la franquicia, por no perder la franquicia, porque si pierde la franquicia él tenía que pagar no sé cuántos millones. Sí. Porque nosotros pues ya no nos queríamos presentar a jugar, porque no recibíamos un sueldo. Y también cuidando tu carrera. Sí, no, y aparte estábamos batallando con las comidas, güey. De ahí fue donde empiezas a migrar de equipos, sí, ya, fue a la ya tú sabes que cuando a un jugador empiezan a tocarle con temas de dinero, con temas de descansos, con temas de comida, pues uno ya no está a gusto, ¿sabes? Se empezaron a ir los jugadores y los pocos jugadores que quedamos fue porque realmente esta persona nos hace
entender que supuestamente nos iba a llegar el dinero. Pero no, güey, nos quedamos 6 meses nada más, ahora sí que por amor al arte, y nunca recibimos un sueldo, más que la primera quincena que te comento, pero porque las personas de Saltillo fueron las que nos dieron. Y de ahí es como Ya empieza a me la buscar empiezo a navegar por oportunidades. segundas divisiones. Sí, Que a una cierta edad, pues no es mala, ¿no? sí, Andar navegando en segundas divisiones, pero yo tenía 21, 22 años, o sea, todavía tenía un en poquito ritmo. de trayectoria y de esperanzas de volver a Atlas, ¿no? Porque pues el préstamo que yo tenía era por un año. Termina el préstamo que tengo por Saltillo, regreso a Atlas, y en ese tiempo el coordinador deportivo era Heriberto Ramón Morales, pero ya el entrenador era este uruguayo que fue entrenador de León y de América, Matosas. Matosas. Matosas fue el entrenador en su momento del primer equipo. Y pues bueno, llegamos todos los jugadores que tenía Atlas a préstamo a hacer un interescuadras y de ahí el auxiliar de Matosas pues decidía qué jugador le interesaba y qué jugadores pues prácticamente se tenían que ir otra vez a préstamo, ¿no? Entonces llego y por ahí soy del agrado del auxiliar de Matosas, pero no del todo, ¿no? Me hacen entrenar con la segunda división, estoy entrenando con la segunda división y en ese tiempo me habla Heriberto Ramón Morales y me cita en Colomos y me dice, Fabián, ocupamos que vengas a Colomos, te tenemos una propuesta de una primera. Y le dije, no, pues a toda madre, ¿verdad? Si no entro planes en Sí. primera, pues no Sigo es mala activo. opción, ¿sí? No es mala opción una primera con un sueldo un poquito mejor que en el de la segunda, no igual que en el del primer equipo, pero pues bueno, para mi trayectoria creo que es buena vitrina, ¿no? Entonces llego a Colomos con Heriberto y me dice, fíjate que hay una opción de ir a Morelos con Ballenas Galeana. En ese tiempo era el otro equipo que estaba en Morelos, era Zacatepec y Ballenas Galeana. Y me dice, ¿cómo ves? Yo le dije, sin pedos, me voy. O sea, no me la pensé, ahí Sí, sí, en el sí. momento le dije que sí. ¿Por qué? Porque me dijo cuánto iba a ganar y obviamente por el roce que iba a tener, ¿no? Primera A, me podía consolidar un poquito más, estar en un ascenso que estando en una segunda división, con el sueño de yo volver a Atlas un poquito más maduro en cuestiones de fútbol y poder dar el salto que tanto esperaba, ¿no? De mantenerme y consolidarme en el primer equipo. Entonces le doy el sí. En ese tiempo mi hermano era mi representante. De hecho, le agradezco tanto a mi hermano. Yo por eso soy muy agradecido con él. Porque él era una de las personas que me ayudaba a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque él también fue futbolista. Él fue jugador de Atlas, estuvo en reservas nacionales, cuando en ese tiempo había las reservas nacionales que se jugaba primero las reservas y posteriormente Sí. jugaba el primer equipo, ¿no? Él estuvo en Atlas y estuvo en Chivas. Entonces sabía más o menos de lo que se trataban los préstamos, de los arreglos, de los contratos. Salimos de la oficina de Heriberto y me dice mi hermano, ¿sabes qué? Pues vete, es buena opción, es buen roce, te vas a follar, te va a servir para cuando regreses a Atlas, pues ya tengas ese proceso y tengas ese roce con jugadores un poquito ya más hechos, ¿no? Y yo le digo que sí. Entonces después me citan en galerías, en un restaurante, para cerrar el trato. Pero ahí es cuando me dan otra, pues como noticia, otro tema que había ahí, que de mi sueldo, pues obviamente tenía que repartirle una parte al intermediario de Atlas y otra parte al intermediario de Ballenas Galeana. Entonces, por darte un ejemplo, si iba a ganar 80,000 pesos, no sé, 30 eran para el intermediario de Atlas, 30 eran para el intermediario de Ballenas y 20 20 para mil ti. pesos para mí. Entonces dices, no, está cabrón así. Y después, porque pues con ese sueldo yo tenía que pagar comida, renta, No, pues no. Estás invirtiéndole. realmente no me iba a quedar nada, ¿sabes? Y por más que uno busque el sueño de querer estar en primera división, por más de querer estar en el fútbol, pues a veces esos temas Te cansan. impiden a un jugador que pueda seguir con el sueño, ¿no? Entonces, igual te lo comento, mi hermano me dice, ¿sabes qué? Pues está cabrón, ¿no? Está cabrón que con ese sueldo puedas librar a hacer algo allá, tener alguna vida. ¿Y por qué? Porque pues sabíamos que allá en Cuernavaca la vida era un poquito cara, ¿no? Las rentas. Antes de irme, estuvimos investigando en cuestiones de rentas y pues sí era caro.
y pues prácticamente me iba a quedar con el sueldo que yo tenía aquí en Atlas. Entonces decido no irme, hablo con Heriberto, ¿sabes qué, Heriberto? Pues no me voy a ir, no me conviene. Y Heriberto me dice, pues sin problemas, Fabián, quédate, pero pues te tengo una mala noticia, nosotros ya te dimos de baja de Atlas, pues. O sea, me quitaron el registro porque pues obviamente que tenían que sacarme de los registros de Atlas para poderme registrar como jugador de ballenas. Entonces decido no irme y me quedo 6 meses sin jugar ahí en Atlas. Me quedo 6 meses sin jugar ahí en Atlas y es cuando me vuelven a registrar y me quedo otro semestre ahí en Atlas. Que fue ya el último semestre que estuve en Atlas, en la segunda división. De ahí empezaste a buscar oportunidades. Ya después de ahí me sale la opción de irme a la segunda de Alacranes de Durango con el Jerry Estrada. Jerry Estrada fue mi entrenador en la sub-20 de Atlas. De ahí me voy a Gavilanes. A Gavilanes porque nos fue bien en ese semestre. Fue un semestre nada más que estuvimos en que Gavilanes Durango. Pagaba bien. Nos fuimos a Gavilanes por medio de un entrenador también que tuvimos en Atlas, el Negro Torres. Entonces, obviamente, pues las condiciones que puso el Negro Torres de poder llegar al equipo fue que le dieran ahora sí que un poquito pues esa libertad de poder llevar a los jugadores, ¿no? Y el Negro Torres llevó, si no es que a todos los jugadores de Atlas, la mayoría éramos de Atlas. ¿Te habías ganado la confianza del profe? Sí, quedé campeón de él con segunda división en Atlas. Tuve un ascenso de segunda división de Atlas, de la Liga de Nuevos Talentos, le ganamos a Alacranes de Durango. Y fue con el Negro Torres. Entonces el Negro Torres llega a Gavilanes y pues prácticamente nos habla casi a toda esa generación que tuvo en Atlas, ¿no? Y prácticamente nos habla y con muy buen contrato. Creo que fue uno de los mejores contratos. Volvió a armar el Atlas, pero ahora con otra camisa. Sí, prácticamente era un Atlas, pero con la camisa de Gavilanes. El último equipo que formaste parte ya en el fútbol profesional fue con Tecos. Ahí fue donde tomaste la última decisión de Gavilanes ya no entro en planes, llegó un entrenador, ya no entro en planes. Y el entrenador que, bueno, corren al Negro Torres de Gavilanes porque no le fue muy bien. Y llega un entrenador que era de allá de Tamaulipas. Y ese entrenador dirigió los últimos 4 partidos ahí en Gavilanes. Entonces, pues él estaba pensando en el próximo torneo, porque supuestamente era el entrenador que se iba a quedar, y pues me dijo, entras en planes, no te descuides, métele, nos vemos acá nomás que pasen las vacaciones, y acá te espero. No sé qué decisión tomaron los dueños de Gavilanes, que también no deciden continuar con ese entrenador y llevan un entrenador, ¿no? Entonces, pues ya no entro en planes en Gavilanes con el entrenador que llegó. Y pues me quedo sin equipo, güey. Me quedo sin equipo y ese entrenador que te digo que tuvimos ahí en Gavilanes me dice, oye Fabián, fíjate que tengo muy buena amistad con el Borita Alcántar, que es el entrenador de la segunda división de Tecos y anda ocupando centrales, ¿cómo ves? Y pues yo dije, bueno, Tecos, estoy aquí en Guadalajara. Fíjate ya te la chavas. Ya te la chava. Sí. Ahí ya te la chava. Y yo dije, bueno, no pasa nada, es buena opción. No sabía cuánto pagaban, yo me fui así sin saber. Pero algo muy curioso es de que yo voy a Tecos primero a hacer visorías, güey. O sea, yo ya teniendo la trayectoria que tenía, pues uno a veces busca el sueño y sigue picando piedra y fui a visorías, güey. Pero me acuerdo que llego a visorías, juego y me dicen que qué año era, no, pues soy 94, central. Pero en ese tiempo el Borita Alcántara así me dice, güey, la neta, pues ya tengo los centrales. O sea, entonces, pues prácticamente es un no. Pues yo me regreso a mi casa y dije, no, pues sin pedos. Después fui a una segunda división en Zaguayo, la de Zamora. Me acuerdo que era en Zaguayo, en Zamora uno de los dos. Voy a Zaguayo a hacer visorías con la segunda división de ahí. Y también por cuestiones de la gente, que el entrenador que estaba, pues llevaba a su gente, pues me dicen que no. Y entonces ya es cuando me llega la llamada de este entrenador y me dice, ¿sabes qué, güey? Pues ve a Tecos, me están pidiendo centrales. Y ya es cuando ya voy a Tecos recomendado por el entrenador y el Borita Alcántar me ve y así como, ya cabrón, pues este güey le había dicho que no. Y sí, me quedo en Tecos 6 meses. Desgraciadamente ya no pude quedarme en Tecos por cuestiones de sueldo. Creo que cuando llego a Tecos yo era uno de los jugadores que menos ganaba. Sí. Ahorita que tocas tema de sueldos, el mejor contrato que firmaste estando en el profesional, ¿se puede saber cuánto fue? Mi mejor contrato que tuve, te puedo decir que sí fue el de Gavilanes. ¿Sí?
Gavilanes prácticamente creo que fue lo que más gané. ¿Se puede saber Por cuánto? 40,000 pesos. Ese era el sueldo. Era el Bueno. sueldo. Creo que éramos los que más Había casa ganábamos. club, todo el rollo. Sí, teníamos casa club. Prácticamente que el sueldo no lo Libre. tocábamos. No lo tocábamos porque teníamos casa club, teníamos Estaré las en buena edad comidas. de hacerme profesional todavía. Un añito de ese contrato. Un añito con ese contrato creo que te da para vivir bien todavía. ¿Sí o no? Sí. La Hoy rodilla en ya no me da. hoy en día le perdí el gusto a la segunda división. No la sigo mucho, la verdad. Y desconozco cuántos sean los sueldos, pero hoy en día me atrevo a decir que Pues es de los más altos ese, ¿eh? no creo que haya una segunda división que pague Sí. lo que pagaba en su momento Gavilanes. Nos Y hemos hoy estado en día metiendo. sigue pagando bien, ¿eh? Sí. A lo mejor no igual, pero sí sigue pagando bien. Y me acuerdo que en ese tiempo nos pagaban por quincena, güey. O sea, por Sí, se quincena. acumulaba. Se acumulaba todo y créeme que ni lo tocabas. Entonces sí fue uno de mis mejores contratos y más que nada por las comodidades que tenía, ¿no? De que Sí. vivíamos ahí mismo en el estadio, estaba la casa club, Eras muy ahí disciplinado. mismo estaba el restaurante donde nos daban de comer, Sí. ahí mismo pues salíamos del cuarto y caminábamos 2, 3 pasos y salíamos a la puerta que nos entraba al vestidor para cambiarnos, entrenábamos ahí en el estadio, salíamos del estadio, nos entrábamos. O ¿Tu sea, casa todo era el estaba estadio? cerquita, no gastábamos ni en el traslado ni en las comidas. Entonces te Chico. puedo decir que sí, mi mejor sueldo que tuve en el fútbol De profesional ahí fue ahí. ya estabas chalachando, ya estabas pisando otras canchas ya amateur. Te tocó participar en torneos importantes. Actualmente, para mí, los mejores torneos que hay aquí en Jalisco. Te tocó ser campeón con Tequila en la 2022 en la Copa Jalisco. Sí. ¿Cómo lo viviste? Otra vez un Sí, estadio fíjate lleno. que mis primeras talachas fue estando en Tecos. Y creo que una de mis primeras talachas fue en la liga en la CUFA. ¿No te tocó en la CUFAC En también? la CUFA, con un equipo que se llamaba Olimpia Miravalle. Ese equipo lo traía una persona que la verdad la estimo mucho porque pues fue el primero que me abrió las puertas en la talacha. El famosísimo, le dicen el Padrino Yepes, de ahí de Miravalle. Y mi primera talacha fue con él, jugué allá en la cancha de Cardenales. Bien Mi pagado. primera talacha fueron 500 pesos, Sí. me pagaba 500 pesos. Pero pues obviamente era de mucha ayuda porque yo no, te digo, en Tecos no ganaba mucho, entonces pues el traslado de los entrenamientos, la gasolina, pues tenía que Ya le invertirle invertías. 1,200 pesos a la semana de gasolina. Sí. Entonces esos 500 pesos que me daba el Padrino Yepes era Medio tanque. de mucha ayuda. Entonces fue mi primera talacha. Después de ahí, pues ya Se volvió habitual. empiezo a tomarle gusto a la talacha porque pues se empezaba a pagar bien, ¿no? Y te empezás a topar Empezaba a compañeros pagar que... bien, entonces de ahí después me invitan a una liga ahí en Polanco, Ujú. de fútbol 7, y también eran como 500 pesos lo que me daban. Ya Quedamos sabías que se podía campeones. cobrar bien. Pues sabía que yo creo que un jugador que cobraba bien era eso, 500 pesos. Pero sí sabías que se podía vivir Sí, bien de la talacha. ya después yo veía la liga de la CUFA, te digo, y pues se veían nombres al Huevo, veía a Nenel, veía a Robertito, veía al Champs, o sea, jugadores que ya tenían rato en la talacha, ¿sabes? Y yo sentía, dije, pues bueno, si yo que voy empezando me dan 500, siento que puede haber un poquito más de dinero, ¿no? Ya cuando llegas a ser un jugador un poquito más conocido. Entonces, bueno, me abren la puerta a estas personas, el Jimmy y el Agro, que era un equipo que se llamaba La Vidriera. Quedamos campeones en Polanco, posteriormente llego a las canchas de Rex. ¿Sí? Ya había salido el tema ese de vidriera aquí. Llego a las canchas de Rex, que ahí es donde llego a ser un jugador muy sonado, ¿no? Por el buen torneo que hice con Vidriera. Llegamos a la final, el primer torneo ahí en Rex. La jugamos contra el equipo que se llamaba Baza. En mi equipo pues estaba Chespi, estaba Willow, estaba el Huevo, estaba creo que ya había llegado el Borre de portero, ahí es cuando conozco al Borre. Entonces ahí en la Vidriera me toca hacer muy buen papel y de ahí es cuando el Fabián Guzmán empieza Se a sonar empieza a ganar canchas. las talachas en todos lados. Ya posteriormente llego a la Santa por las canchas de Rex. Un equipote, ¿no? La Santa mete equipo, Javier Rodríguez es el que se hace parte de los equipos de la Santa, entonces Javi mete equipo ahí en Rex. Hay una anécdota muy, muy marcada que dejó fuera a la Santa de una final en el último minuto. Íbamos perdiendo por diferencia de un gol y en la última jugada, un despeje, termina el tapón despejando, tirando a gol y el Porre era el portero de la Santa.
Entonces ahí como Borghetti, hermano, con el Mundial. Remato, nomás la desvío y con ese desvío entra en gol y con ese prácticamente dejamos a la Santa Y de fuera, ahí ¿no? donde, tráetelo. Entonces de ahí después la Vidriera, somos campeones con la Vidriera. Si no mal recuerdo, le ganamos a Ferreteros. En la Vidriera, pues deciden ya no continuar ahí en Rex y me hace la invitación Javier Rodríguez a la Santa. Y pues hoy en día sigo siendo parte, después de ya casi 2, 3 años, sigo siendo parte Sí. de la Santa, que la verdad muy agradecido con estas personas que te comento, Javier, con Alex, con el Lobo también, que es una parte importante en los equipos de la Santa, ¿no? Creo Eso ya que es a nivel meramente talacha. Talacha. Surge la Copa Jalisco. Después de ¿Qué opinas ahí me hacen la invitación el Chespi, me hace la invitación, no con ellos, sino que me hace la invitación con el equipo de Tlajomulco. En ese Fue el primerito tiempo, que te invitó? sí. Pero haz de cuenta que Chespi ya estaba en Guadalajara, ya estaba en Tequila con este equipo que se formó, que fue un equipazo, ¿no? Pero antes de que empezaran a entrenar, pues Chespi me hace la invitación, me dice, oye, güey, fíjate que en el equipo de Tlajomulco, pues están buscando centrales. Y pues yo te conozco a ti porque pues ya yo jugaba con Chespi en Rex, ya tenía un poquito de roce ahí en la talache. Me dice, fíjate que pues yo les platiqué de ti, ¿cómo ves? Y le dije, sin problemas. Entonces me contacta con Panchul, que era el que se encargaba de hacer el equipo de ahí de Tlajomulco. Y pues sí, llegamos a un acuerdo y le digo, sí, hermano, estoy con ustedes para Tlajomulco sin problemas. Me acuerdo que me meten al grupo, nos tocaba entrenar ya como en 3, 4 días. Y el mero día que yo me tocaba ir a entrenar contra Jumulco, el Chespi me marca y me dice, oye, güey, fíjate que tuvimos un problema. Chava Silva iba a ser el central de ese equipo, pero Chava Silva, por temas de los registros, no iba a poder jugar porque pues Chava Silva jugó ascenso, creo. Entonces, Chespi me dice, ¿sabes qué? Pues mejor vente para acá, güey. Y yo pues sí le digo, Chespi, pero güey, ya había quedado con Panchul, güey. O sea, se me hace muy cabrón decirle, ¿sabes qué, Panchul? Pues Mejor siempre no, güey. Me voy con Chespi. Y ya me dice el Chespi, no, güey, pues no importa, dile, la neta, acá se está armando buen equipo, es con Abraham Aviña, te lo voy a presentar, un tipazo. Y pues sí, tomo la decisión, le hablo a Panchul, ¿sabes qué, carnal? Pues discúlpame, la neta, no me gusta hacer de estas personas quedarte mal, pero pues Chespi me hace la invitación y pues tengo más confianza con estos güeyes. Panchul me dice, sin problema, carnal, dale, no pasa nada. Y me hacen la invitación a formar parte del primer campeonato que tengo en la Copa Jalisco, que es el único, con el equipo, que era un equipazo el que se armó. Para mí es el mejor equipo que se ha armado, lo que va de todas las ediciones. La verdad, creo que no por nada fuimos muy criticados por la gente y por los municipios, ¿no? Pero lo disfrutaron todos, ¿verdad? Por el equipote que se armó, ¿no? Yo creo que de una otra parte el equipo que armó Diego Zúñiga, Chespi y Abraham Aviña, yo creo que me atrevo a decir que ha sido de los mejores equipos que me ha tocado estar. Y que ha existido aquí en Jalisco. Sí, la verdad. O sea, en ese año créeme que ganamos todo con Abraham. Sí. Ganamos todo. Mi primer torneo con Abraham fue una copa ahí en Balam, un cuadrangular, y salimos campeones. De ahí, posteriormente, la Copa Jalisco, con Abraham, que fue donde estaba la Chivita, el Tanque, sí. Chavito Ojeda, el Chespi, Robertito, el Borre, el Gato. Me equipazo, salimos campeones de la Copa Jalisco y se vinieron ciertos campeonatos, se fueron sumando ciertos invitaciones campeonatos. Por todos lados. Sí, se te abren muchas puertas, pero pues obviamente siempre, pues obviamente siendo agradecidos, ¿no? Con la primera persona que nos abre la puerta, pues también es como de una manera de agradecerle, ¿no? Saber que seguimos. Me voy a adelantar un poquito para la pregunta. Soca, ¿estás adentro de Soca? Sí, también. Ahorita que sacaron una publicación ahí, el 11 que va, o el grupo es este, y puras incógnitas ahí, le digo, aquí vamos a mandar el primerito ya confirmado. Sí, fíjate que me toca ser parte de Soca ya hace 2 años, hermano. Me hacen la invitación para el de Budapest. Y también se escucha, como te comento, malo la cosa con la que te digo esto, porque la invitación a mí me la hacen porque Chava Silva se lesiona en un torneo en Colombia. También se fractura tibia y peroné, y Chava Silva iba como central para esa selección. Entonces
Se lesiona Chava Silva como a 2 o 3 meses del Mundial de Soca. Y pues obviamente ahí Chespi y Robertito me hacen la invitación para ser parte de Soca. Entonces, yo ya había tenido, más bien no tenía el gusto de saber que era Soca, pero ya ya escuchaba hablar de Soca y Soca y Soca. Las primeras veces que yo escuché hablar de Soca era porque iban a un torneo a Cancún, si no mal recuerdo. Entonces después me hacen la invitación para el de Budapest y pues estaba Robertito, estaba Damián, estaba el Chespi, estaba Tony, estaba el Chino Silva, uno de León, estaba el Chino Bruja, otro de León, estaba Cris Lara, creo que el Tanque también ya estaba ahí, de portero estaba Esco, y de portero el otro, bueno, el que ya tenía más tiempo era Omar. Sí, el Cepillín. El Cepillín, entonces me hacen la invitación para Budapest y me toca subirme al barco, hermano. Y te puedo decir que una experiencia también bien cabrón, ¿no? muy, muy bonita. Créeme que lograron que el tercer lugar, si no mal recuerdo, que te dan ahí en esa selección también es otro nivel. Sí. En el de Budapest, nos sacan en cuartos de final, sí. Kazajistán, güey. Kazajistán nos sacan en cuartos de final y quedamos como en el lugar 12-13 del ranking Soca. Entonces, después de ahí, pues Checo, hago buena amistad con Checo y obviamente soy uno de los jugadores, pues yo creo que por el compromiso que tengo, ¿no? Como jugador dentro del campo. Checo me sigue haciendo la invitación para el próximo mundial. En ese tiempo no sabíamos dónde iba a ser, entonces cuando nos damos cuenta, pues iba a ser en Alemania. Entonces, pues Checo me hace la invitación. Obviamente ya no era el mismo plantel que fue a Budapest, pero sí, la gente que se sumó, créeme que igual o mayor de la capacidad del equipo que se armó en Budapest, ¿no? Y en Budapest, pues ya, en Alemania, pues ya me toca ser uno de los referentes ahí de la selección y pues hacemos muy buen papel. Creo que Ese fue el parteaguas de la selección mexicana, ¿eh? Y desgraciadamente otra vez Kazajistán nos deja fuera, ¿no? Un partido que creo yo lo teníamos ya muy, muy controlado, íbamos 1-0, pero pues fuimos de las mejores defensas, y no me atrevo a decir que la mejor defensa del Mundial. Y ahí por ciertas desatenciones nos dan la vuelta y bueno, quedamos fuera en semifinales y posteriormente por el tercer lugar lo ganamos a Croacia. Que Croacia fue no es un equipo, mal lugar. No, la verdad no. Yo creo que para el papel que se hizo con las grandes selecciones que fueron, traernos un tercer lugar, la verdad, no cualquiera. No. Me atrevo a decir que no cualquiera. Entonces, yo creo que de ahí Soca se levantó más de lo que ya estaba, creció mucho a partir del Mundial de Alemania, ¿no? Y luego súmale campeones de América. Súmale que fuimos campeones de América y hoy para el Mundial que se viene de Oman, créeme que había muchos jugadores que quieren estar, realmente hay muchos jugadores que quieren estar porque ven el trato que te dan, pues obviamente los países que visitas, los países que conoces, por algo que sigue siendo la profesión que más nos gusta hacer. Y ya está todo listo. Entonces, bendito Dios, te puedo decir que voy a tener un tercer mundial con Soca. Sí. Y va a ser en Oman. Se lo merece. Sí, gracias a Dios. Yo soy bien agradecido a Dios, ¿no? Y gracias a Dios te puedo decir que es por mi trabajo y por la dedicación que si bien o mal no es algo profesional, pero de un jugador habla bien cuando es dedicado y es constante, ¿no? Entonces, yo creo que la constancia que he tenido hoy en la talacha es algo que me ha logrado y me ha dado para conseguir muchas cosas. Ahorita que dices de la talacha, pues te voy a hacer la pregunta que a todos les hago. El top 5 de la talacha, mi canal. Tus mejores 5. ¿Los conoces a todos casi? Sí, fíjate que conozco a muchos. También he visto los top 5 de varios compañeros míos. Han dejado muchos jugadores fuera, muy capaces. Hoy me toca a mí y siento que no va a ser la excepción, ¿no? Bueno, empezando yo creo que por el portero, el Borre. Sí. El Borre creo que es un jugador muy completo. Técnicamente está muy cabrón. Acabamos de ir a un torneo a Juárez y la verdad fue el mejor portero, ¿no? El despeje que tiene, la salida que tiene y el liderazgo que tiene, porque también me atrevo a decir que es un portero líder. Sí. Cuando no estoy yo o algo, es un portero que es líder. De ahí me brinco
Pues me brinco con Mau Hernández. Mau Hernández también es un jugador que conozco ya de años porque tuvimos varios encuentros, él estando en Chivas, yo estando en Atlas, fue compañero mío de selección. Y me atrevo a decir que Mau en la contención es un jugador muy completo. También es algo que me atrevo a decirte que los jugadores que te voy a mencionar son completos en 7 y en 11, ¿sabes? Sí. Son jugadores muy completos en los dos tipos de fútbol, ¿no? Entonces me quedo con Mau en la contención, me brinqué la defensa, me quedo yo creo que con Brian. Es el jugador que yo creo que todo el mundo ha mencionado. Alcaraz. Brian Alcaraz. También un jugador muy completo en 7 y en 11. Zurdo, que la verdad rapidísimo. Él y yo estuvimos yendo a los Soles y créeme que fue el referente del equipo allá en León, la verdad. Llegamos a la final, de hecho no la jugamos porque fue el pleito de las botargas, pero Brian Alcaraz se echó el equipo al hombro, siendo lateral y como extremo, ¿no? De ahí me brinco con un jugador que pues, lo conozco desde Atlas, compañero mío, y me atrevo a decir que de los mejores hoy en día en el fútbol, con el Tanque. El Tanque para mí también es uno de los mejores jugadores, muy completo, un jugador que se cuida mucho. Él, si te fijas, lo ves, no por nada lo ves en todas las ligas, en el Bajío, en Querétaro, en México. Conocido en todo el país, ¿eh? O sea, lo conocen mucho porque es un jugador que se cuida, muy dedicado. Entonces, adelante está bravo el güey. Está muy, muy bravo. Y para cerrar, creo que ya llevo 4, ¿no? Llevas 4, te falta 1. Está con el quinto, está muy cerrado, perdón, pero sí me quedo con el Damián, güey. También con el Damián me ha tocado participar en ciertos torneos. Y sí, el güey también es un güey muy bravo. No, y le mete es candela todo. Es un güey que en 7 y en 11 le hierve la sangre, güey. La neta, en la posición que lo metas, el güey se sacrifica un chingo. Tiene mucho sacrificio, tiene mucha llegada, en 7 tiene muy buena salida. Y es un güey que mete. A mí los jugadores que me gustan son los güeyes que meten, que aprietan, que chocan, ¿sabes? Y él es uno de ellos. Entonces, me quedo con esos 5. Sin agraviar a los demás que dejo fuera, pero sí dejo a muchos jugadores afuera. Hay jugadores bárbaros, man. Sí, güey. Te puedo decir que está el Cremas, está el Gato, está el Robert, está el Niño. Dejo muchos jugadores fuera, pero pocos lugares. Me baso yo en la capacidad que tienen para jugar 7 y para jugar 11. Son jugadores que no por nada los ves en todas las ligas y los ves en los mejores equipos. Y todos los piden. Sí. No, todos los piden. Entonces, me voy con esos 5. Chingón, mi canal. ¿Dónde te podemos ver? ¿En qué ligas? ¿Qué equipos andas ahorita? Pues mira, ahorita estamos ahí jugando en Beluma con la Santa. Seguimos ahí buscando el ansioso campeonato, ¿verdad? Porque ya nos ha tocado perder 2 finales. Seguimos, yo creo que en la Audio League, también con la Santa. Estoy ahí en la Cáscara con Farmacias, también que Miki me ha hecho la invitación a varios torneos. No se ha podido por ciertas ocasiones y por ciertas razones. Y pues en Ejido estoy con Valedores Zambia Rocks. ¿Te toca con el Doc? Sí, de hecho jugamos hoy, si no se suspende por la lluvia, ahí nos vamos a ver al ratito. Chingón, mi canal. Pues ahora sí, te agradezco el tiempo que te hayas tomado. No, hermano, gracias a ti por la invitación. Creo que es un honor para nosotros como talacheros, la verdad, venir a dar un poquito de nuestra profesión, a conocer, vaya, lo bonito que nos ha dado el fútbol. Y si a las nuevas camadas les sirve de algo, ¿por qué no? No, y estoy seguro que sí, ¿eh? Te digo. Sí, la verdad, me ha tocado el gusto de ver tus podcasts y he visto todos los jugadores que han venido y créeme que de todos aprendemos, ¿eh? Y hasta yo a mi edad sigo aprendiendo de los jugadores que has traído acá y son experiencias y pues sí, a veces son conocimientos que te llevas uno de gente que a lo mejor ha tenido otros roces que uno no ha llegado a tener. Somos jugadores hoy en día semiprofesionales, por así decirlo, pero créeme que los veo y todos se comprometen, güey, a los equipos que van. Tú ves los equipos y cuando son partidos bravos, la intensidad de los partidos está muy cabrona, güey. Pues te tocó ir a la final de Audio League y la neta, la calidad de la final está muy cabrona, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues no deja de ser la profesión de nosotros, ¿no? Así lo que por años se prepararon. Así tengamos algún incentivo de por medio,
y pues obviamente no deja de ser una final, obviamente nadie las quiere perder, ¿no? Pero hay partidos muy bravos que obviamente nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo como gente profesional, ¿no? La exigencia es casi la misma. Sí, güey, porque también no dejemos de un lado la gente que hace la inversión, güey, porque Sí. también es un sacrificio muy cabrón, güey. Y es tu chamba. Son personas que hacen un sacrificio muy cabrón, entonces, pues yo creo que lo menos que podemos hacer por ellos es darle resultados, ¿no? Yo creo que en el fútbol así es, profesional, semiprofesional, talacha, como tú lo quieras ver, los dueños también buscan resultados, ¿no? Sí. Tienen títulos. Eso es lo que presumen. Sí, títulos. sí, realmente pues a lo mejor ellos no recuperan nada de lo invertido, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que la satisfacción que ellos tienen o que ellos pueden gozar un poquito es el título, No, y ¿no? el espectáculo que nos brindan a nosotros como espectadores, como afición, lo que están armando ellos, se les agradece infinitamente. Sí, no, yo también soy agradecido con todas las personas que me hacen la invitación, la verdad. Y pues vamos por más, mano, vamos por más. Espero más adelante volver a estar por acá y seguir hablando de todo lo que y así nos será, ha porque tocado vienen vivir. torneos bastante interesantes donde te va a tocar formar parte. Sí, güey, la verdad se viene fin de año que se abren muchos torneos, entonces esperemos en Dios estar ahí y ser parte de Podcast en el esos. 2025 de calidad va a haber, Sí, por los torneos mucha. que vienen en el cierre. Mucha, y yo creo que tienes todavía muchos jugadores por invitar a Sí. tu podcast y puta, O sea, esta madre va a presentarlos a crecer. todos. Mi canal, Dios quiera. nuevamente, muchas gracias por venir. Redes sociales. Fabián Guzmán, creo que no he cambiado mis redes, siempre han sido la misma y en todas estoy como Fabián Guzmán. Pues ahora sí, raza, agradecerles todo el apoyo que hemos estado recibiendo. A mi canal nuevamente, gracias. Ahí para que estén al tanto de lo que está ocurriendo en todas las canchas en el estado de Jalisco, para que se den cuenta de lo que está ocurriendo. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Les Cats Deportes Blog. Y lo que están viendo ahorita como podcast nos encuentran también en todas las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Les Cats Deportes Blog, para que vayan, se suscriban, comenten, compartan, pregunten quiénes son los que van a venir, propongan a sus invitados y pues ya se la saben, Les Cats, promoviendo el deporte. Quemando gallito me la paso relajado yo, con los ojos bien tumbados yo, pero siempre puesto para tú. Quemando gallito me la paso relajado.